Jezreel, donde Dios siembra. Nuestro propósito es compartir las herramientas de la palabra de Dios para formar líderes que impacten positivamente en el mundo, llevando transformación y restauración a quienes deciden poner su confianza en Cristo Jesús. Bienvenidos a la prédica de hoy. Hola, bienvenidos a estos 2 años de la expansión y la multiplicación. Como siempre tenemos nuestra iglesia en La Brecha todas las mañanas a las 6 de la mañana. También tenemos nuestra iglesia guerrera, nuestro tiempo de ayuno todos los martes al mediodía y a las 6 de la tarde. ¿Estás listo para iniciar la Academia de Liderazgo este semestre? Pregúntanos por más información. Nuestra reunión de jóvenes, Movimiento Vida Estudiantil, todos los sábados a las 3 de la tarde. También tenemos nuestro movimiento infantil a las 5 de la tarde. Y nuestra reunión familiar, para que todos nos encontremos y alabemos juntos al Señor, todos los sábados a las 5 de la tarde. Bienvenidos, buenas tardes. Por allá atrás está don... ¿Están? Sí está. Los directores de Pasto, señor Millán y su esposa. Papás de Daniel Millán vienen a supervisar si viene a la reunión. Si se colocan de pie para que lo conozcan, que como estamos terminando congreso apenas la semana pasada, entonces por aquí están pasando algunos directores, ellos los directores de Pasto y Nariño. ¿Está bien? Mariano Millán y doña Viviana. Hace 8 días tuvimos los de Chile, ¿de acuerdo? Bueno, bienvenidos entonces a este segundo semestre. Ya comenzamos el tiempo de la iglesia en La Brecha, ya estamos los martes al mediodía en ayuno, ya estamos comenzando esa actividad y este lunes comenzamos la alborada a las 6 de la mañana, para que ya obviamente regresando de vacaciones y todo el espacio de recogernos, estemos ya funcionando. Don Mario, venga, don Mario. Ahora me encontré con Mario cuando llegaba y le pregunté cuántos años llevaba en la iglesia y él lo tiene muy claro. Así es mejor, no, es mejor así, no preparado, eso. Mario es uno de los líderes que tenemos de la iglesia hace muchos años y lo importante es que recuerda cuál fue el tema que vio cuando llegó por primera vez. ¿Se acuerda cuál fue el tema que vio por primera vez cuando llegó a la iglesia? Bueno, ya a los mayores de 60 se justifica, pero de 40 y 30, ¿cómo no? Bueno. Yo sí me acuerdo. Dicen que tengo memoria de largo plazo, la de corto me va mal. No, pero hay una anécdota. Yo estaba iniciando los caminos en el año 2012, finalizando el año 2012 empecé como a conocer, yo era católico, entonces, pero hubo un momento en mi vida en que Dios se me empezó a revelar y a tocarme la puerta y a mostrarme, a revelarse, vamos a llamarlo así, a revelarse, y empecé en ese camino de la búsqueda de Dios finalizando el año 2012, o sea, hace rato ya, siento como si hubiese sido ayer. Y en ese caminar, pues, iba de una iglesia a otra, conociendo, a ver en dónde pegaba, cuál era el mensaje, cómo me sentía. Bueno, ustedes se podrán imaginar, creo que alcancé a visitar por lo menos unas 5 iglesias. Y en enero del año 2013, estaba de vacaciones en Bogotá, todavía no vivía acá, y estaba con una amiga y le dije, vamos a la iglesia. Y hay una muy famosa, que queda ahí por Iserra 100, muy concurrida, y allá fuimos, era un sábado 4 de la tarde. Y fuimos allá, pero una cola, creo que todavía las hacen, creo no, todavía hacen esas colas, una iglesia que mueve mucha masa, yo creo que ya saben de cuál hablo. Y no pudimos entrar, nos mandaron enfrente, como una especie de auditorio donde había videobeam con pantallas y yo ahí entré y empecé la gente cantando súper conectada, pero yo dije, no, esto no es lo mío, porque yo me sentía como, no sé, como si hubiese ido a cine a verme una película que no me gustaba. Entonces salí de ese sitio con mi amiga y ¿qué hacemos? O sea, queríamos ir a una iglesia ese día, o sea, lo que es el hambre de Dios, ¿no? Entonces hice una llamada a Santa Marta porque mi familia materna
de los fundadores de Senfol en Santa Marta, con Francisco. Hice una llamada y me mandaron para acá. Entonces llegamos, eran tal vez 5:15, estaban todavía en la alabanza. Yo me sentí súper conectado ese día y eso fue lo que escuché cuando entré. Esa fue la prédica, ese día era la primera prédica del año 2013, o sea, ya hace 12 años. Primera de Pedro 5:10. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco tiempo, entonces para mí es transformación. Él mismo nos perfeccione, nos afirme, fortalezca y establezca. Osvaldo hizo obviamente énfasis en cada uno de esas cuatro palabras. Yo estaba allá, creo que estaba donde yo estoy sentado hoy. Y hoy todavía tengo subrayado. Le decía al Osvaldo, venga, busquemos el versículo y resulta que lo tengo acá subrayado. Hoy todavía eso hace mella en mi vida. Porque imagínate que Dios te haya hecho esa promesa de perfeccionarte, o sea, transformarte para Él, de afirmarte, o sea, nada te va a tumbar, la roca fuerte, de fortalecerte a través de Él, del Espíritu Santo, eso es diario, y establecerte. Es decir, nada te va a quitar del camino que Él te ha preparado. Jesús es el camino, la verdad y la vida. 13 años después todavía lo sigo recordando. ¿Qué dice aquí? Hoy, ¿cómo mantenernos firmes en la fe? Establecer. ¿Se da cuenta? Pues, yo creo. Es que por eso le pedía a Mario, hablando afuera, que viniera, porque efectivamente Mario tiene 13 años, ¿fue que dijo? ¿17? ¿Cuántos? 13, de estar acá. ¿Y antes cuántos vivió? ¿Sin Cristo? Ok, ya pueden hacer cálculos de más o menos cuánta edad tiene. Esa es la forma de preguntar para sacar verdades que no se conocen. Pero es eso, ¿no? Llevamos mucho tiempo. Aquí hay personas que llevan más de 20 años. Levanten la mano los que llevan más de 20 años. Imagínense, más de 20 años. Increíble. Y preguntamos más de 30 años. Más de 30 años. Ocho, ¿quién conoció al Señor Jesús chiquito? Por allá en Nazaret. Porque de eso se trata la vida cristiana. No es una etapa en la vida, ni tampoco es simplemente una actividad religiosa que se vuelve costumbre con el tiempo. Es una experiencia que, como lo decía Mario a través de ese pasaje de Pedro, Dios nos lleva a crecer, a fortalecernos, a cada día avanzar, como está nuestra visión para este 2025 y 2026, en expansión, en crecimiento y en multiplicación. Y eso nos permite a nosotros hablar del tema que hoy traemos a través del libro de Gálatas, que es el que estamos terminando de leer esta semana, ¿no? Gálatas es el libro que estamos terminando de leer, y es cómo mantenerse firme en la fe con el pasar de los años. Yo creo que aquí hay alguien que tiene, ¿cuántos tiene Thierry? ¿Cuántos años? ¿Cuántos? Sí, 40 años en la fe. Recibió a Cristo en Israel. Imagínense. Conoció a Pedro, a Juan, a Santiago, a Lucas. 40 años y mantenerse firme en la fe. También conocemos muchas personas que comenzaron y se cansaron de pronto, desmayaron, se apartaron. También hemos conocido de esto. Y pues como dice la Biblia, el que esté firme, mire que no caiga. En ese sentido, es bueno siempre agradecer a Dios que nos ha permitido mantenernos fieles y firmes. Y también tomar lección de aquellos que hemos conocido que de pronto se han quedado colgados. Recuerden que recibir a Cristo es una decisión personal e individual que nos garantiza la vida eterna. Pero el vivir la vida cristiana, como Jesús la prometió, abundante, es una decisión de cada día. El vivir la vida cristiana abundante, no la vida eterna. La vida eterna, una vez tengo a Cristo, el Espíritu Santo hace morada en mi vida, yo la tengo. O sea que aunque yo me apartase en un momento determinado de la convivencia, de la comunión de la iglesia, no voy a perder mi vida eterna. Pero sí pierdo mucho de la posibilidad de experimentar una vida abundante y con propósito como Dios la promete. Lo importante es esto, y hoy venía dándole gracias a Dios cuando estaba terminando de revisar el tema, y es que hemos estado caminando mucho tiempo juntos, muchos llevamos tiempo juntos. Ahora, ¿dónde está Rosita que volvió por ahí? Ruth. ¿Dónde está? Aquí está Ruth. ¿Cuántos años lleva Ruth? Como 35.
35. Y ustedes saben todas las experiencias de salud que ha vivido Ruth. Y ahí está dando Lora todavía. Es una de nuestras intercesoras. Digo, por eso es que da Lora, porque es intercesora. Es una de las intercesoras ahí en el WhatsApp y en las alboradas, en los tiempos de oración siempre está presente. Aunque ya hoy día, por las situaciones de salud que ha atravesado, no está todo en todas las actividades que normalmente estuvo. Pero ahí sigue firme. ¿Está bien? Rosita, por allá está Rosita, también vi a Rosita, ¿cierto? Rosita y Aura. Ok, allá están. ¿Cuántos años? 28 años. Rosita y Aurita. ¿Está bien? ¿De qué estamos hablando? Tiempo. De tiempo. La vida cristiana para aquellos que nos están acompañando recientemente, quiero decir, 5 años, 4 años, 3 años, la vida cristiana es una vida a largo plazo. No es una carrera de 100 metros, es una competencia de largo plazo. Tanto que dura el resto de nuestra vida. Y hay que mantenerse firme como al principio. ¿Está bien? Cada día obviamente más enraizados. En estos días hemos estado revisando mucho de las situaciones que vivimos y lo que le permite a un árbol poderse sostener ante los vientos fuertes o la tempestad es las raíces que tiene. Si sus raíces son superficiales, el viento lo puede doblar fácilmente. Pero cuando echa buenas raíces, obviamente puede resistir mayor tiempo, mayor fortaleza va a tener ante las situaciones. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros tengamos, raíces, enraizarnos, eso lo llamamos convicciones. Las convicciones personales que vienen fruto de una relación personal con Dios diaria a través de la Biblia y la oración, permite que nuestras raíces cada día ahonden. Y podrán pasar muchas circunstancias. Cada día en la iglesia, ustedes los que están en el WhatsApp de intercesión, saben cuántas necesidades tenemos, en cuántas cosas estamos cada día luchando y librando batallas. Pero ahí estamos fieles y firmes. Ya Fernando, ustedes saben, Fernandillo lo sacaron de la clínica ya hoy, está en proceso de recuperación, pero Fernando igual, otra persona de muchos años en la vida cristiana, y Margarita, esa sí conoció al Señor Jesús chiquito. La idea es que estamos fieles y firmes y no deje de hacerlo. Mucho más cuando vemos que aquel día se acerca, mucho más. A veces uno piensa que con el tiempo que ya llevamos y con todo lo que hemos aprendido y todo lo que hemos vivido, ya es suficiente. Nunca se dé por bien servido. Siempre insista, primero en su relación personal con Dios, de cada día, y segundo en la convivencia y en la comunión. Por eso nuestro tema de hoy tiene que ver con eso. Cómo mantenernos firmes, fieles en la fe hasta el final. Y estamos usando el libro de Gálatas que hemos leído. ¿De qué se trata el libro de Gálatas? Porque ya estamos esta semana en los 2 últimos capítulos. Estamos hablando en el libro de Gálatas que había cristianos convertidos, digámoslo en esa época, a partir de Antioquía es que se conocen como cristianos, digamos, había judíos que habían sido ganados para Cristo y ellos se habían convertido, solo que aún conservaban muchos de sus costumbres y tradiciones religiosas como judíos. Y aún en esa nueva experiencia de seguir a Cristo y las enseñanzas a través de los apóstoles, ellos pretendían que las personas no solamente adquirieran eso, el conocimiento de Jesús, sus lecciones y enseñanzas, sino que también incorporaran en sus prácticas las costumbres judías. Y ustedes recordarán en el libro de Hechos, capítulo 15, que hubo, dice, una discusión no pequeña en la iglesia. En la iglesia a veces hay discusiones, porque seguimos siendo personas comunes y corrientes. Y eso implica que cada uno de nosotros tiene pareceres, tiene intenciones, deseos y anhelos. Y muchas veces no compaginan. Y el hecho de que no necesariamente pensemos de una sola forma, de una sola manera, sobre las diferentes circunstancias, obliga a que nosotros tengamos que dividirnos o apartarnos. En Hechos 15 pudo haber sucedido, porque los judíos que se habían convertido pretendían que los que no eran judíos adoptaran esas costumbres y estaban a punto de dividir en ese momento lo que sería la iglesia de los apóstoles y con el tiempo la iglesia de Cristo. Y entonces ahí es donde interviene de pronto Santiago en la iglesia de Jerusalén y dice, mire, lleguemos a un acuerdo. ¿Qué es necesario para los que no son judíos que tengan en cuenta con respecto a las tradiciones judías? Entonces recordarán ustedes no comer de las cosas con sangre, animales o carne con sangre, de abstenerse de la
Bueno, normal que no son judíos, ni tampoco gentiles de esa época, ¿cierto? Hay tres cosas que dijeron, nos ponemos de acuerdo, esas obsérvenlas, pero las demás que no necesariamente tienen que someterse, en el caso de circuncidarse al 8º día, en el caso de lavarse las manos antes de tomar los alimentos o hacer, había muchas cosas que dijeron, no, eso dejémoslo quieto, pero todavía había gente que persistía en que fuera así. A veces de los problemas que más tenemos en la vida cristiana están en la misma iglesia, porque a veces no somos tan conscientes de que no se trata que los demás tengan una experiencia como yo la tengo, sino que cada uno tenga una experiencia personal con Dios a la luz de la Biblia y la dirección del Espíritu Santo. Y eso implica que el Espíritu Santo va trabajando con cada persona de forma muy particular y específica. No todos somos iguales, no todos nos comportamos iguales, pero tenemos el mismo Espíritu trabajando en todos nosotros y, como ahora lo dijo Mario, está perfeccionándonos para que la obra de Cristo se cumpla. En ese sentido nos acompañamos todo el tiempo. Entonces, a veces la gente dice, no, pero es que yo no pienso igual o yo no siento igual. Tranquilo, no hay problema. Mientras eso no esté en contra de las Escrituras, aunque en un momento determinado esté en contra del parecer de otra persona o el sentir de otra persona, no hay problema. A lo mejor el que de alguna forma necesita una revelación adicional, el Señor se la va a dar más adelante. Lo que tenemos es que perseverar y persistir. Hoy día, después de tantos años de caminar con Cristo, tenemos unas convicciones en lo básico y fundamental. Pero tenemos que también reconocer que no todo lo entendemos y que no necesariamente todo lo que teníamos que saber ya lo sabemos. Entonces, seguimos avanzando y en la medida en que conocemos mejor, seguramente se va ajustando también nuestra creencia. Hay cosas que vamos ajustándolas. Las creíamos al principio de una manera y cuando vamos conociendo al Señor, vamos ajustándolas mejor. Claro, eso es la obra de Dios a través de nuestras vidas por el Espíritu Santo. Lo importante es perseverar. Yo he escuchado personas, a lo mejor usted también, familiares o conocidos, que le dicen a uno, es que yo no leo la Biblia porque una vez intenté y no entendí. Y entonces, como no entendí, ¿para qué leerla? Claro, a todos nos pasó igual. La primera vez que yo fui a un grupo de oración, se llamaban así en esa época, en la 100 con Avenida Suba, en ese lugar yo conocí de Cristo, un grupo de oración, y cuando ellos leían y trataba cada uno de dar una enseñanza de lo que habían leído, yo leía esa Biblia y decía, pero eso no dice aquí. Y cada uno de ellos sacaba una explicación, claro, ellos llevaban más tiempo reuniéndose, yo apenas estaba llegando y yo decía, pero eso no dice la Biblia, aquí no está escrito así. Pero ellos de alguna manera por ese caminar que ya llevaban tenían un nivel de comprensión que yo todavía no tenía. Pero en la medida en que fui avanzando fui entendiendo lo que efectivamente es, que el Espíritu Santo nos habla a través de su palabra a situaciones particulares que tenemos y también comunes que debemos vivir. Y eso es lo que con el tiempo viene. Entonces, por favor, no nos demos por bien servidos. 30 años, 40 años de cristianos, bien, pero vivámoslo como si fuera el primer día, el primer año de nuestra vida. Siempre con la misma intención, con la misma intencionalidad, y es seguir conociendo al Dios que es tan grande que la eternidad nos queda corta para terminar de conocer. Entonces, a la luz de eso, lo que estaba sucediendo en Galacia es que aquellos que pretendían que los demás hicieran como ellos hacían, estaban causando un problema en la iglesia de Galacia. Bueno, en las iglesias de Galacia, porque Galacia era una región, no era solamente una ciudad, era una región que había varias iglesias que Pablo había sembrado. Y entonces había que animarles para que no se extraviaran en la fe, para que no desistieran por esas presiones. Entonces vamos a mirar un poquito cómo mantenernos fieles y firmes en la fe, aunque no necesariamente siempre tengamos el mismo parecer en el sentido de que creemos igual, actuamos igual, nos comportamos igual, sino vamos siendo tratados con Dios de forma particular y específica. Pero finalmente la obra del Señor que comenzó se perfeccionará en cada uno. Miremos el versículo del capítulo 5 de Gálatas, miremos primero el versículo 1. Dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Recuerde que salimos de la esclavitud. Bueno, en el caso específico de los judíos, su esclavitud era la misma ley. Ellos tenían que obedecer rigurosamente la ley para que de alguna forma ellos pudiesen ser aceptados. Tenían que guardar la ley y, digámoslo de esa manera, eran esclavos de la ley. Bueno, nadie puede cumplirla perfectamente, pero ahí está Pablo. Pablo decía,
que había sido un riguroso fariseo de fariseos. O sea, se esforzaba en cumplir la ley tan próxima como fuera posible. Conocemos al joven rico que se acercó a Jesús y le dijo, yo todo eso lo he hecho desde mi juventud. ¿Recuerda cuando Jesús le dijo, qué dicen los mandamientos? Y él dijo, amarás a Dios, amarás a tu prójimo. Haz eso. Yo lo he hecho desde mi juventud. O sea, había gente que se esforzaba por vivir a la luz de la ley. Pero el problema de la ley, dentro de lo que el libro de Gálatas trae, es que nos muestra el lado positivo de la ley. Que lo que Dios dice que debemos hacer siempre es saludable. Siempre es saludable. Cuando Dios dice que hagamos algo, es porque nos beneficia. Cuando Dios dice que no hagamos algo, es porque nos causa daño o causa daño a otros. Ese es simplemente el sentir de Dios. Solo que la ley tiene otro lado que diríamos el lado negativo, y es que cuando nos exponemos a la ley, tenemos que reconocer que somos pecadores y en grado sumo. Porque si mucho amamos a Dios, a veces ni nos amamos nosotros mismos, mucho menos vamos a amar al prójimo como Dios espera, y mucho menos entonces no mentiremos, no robaremos. ¿Recuerda todo lo de ahí en adelante? Entonces es muy difícil. La ley, su fin último era llevarnos a los pies de Cristo, reconociendo que por la ley no nos podríamos salvar. Por eso en la vida, en el Nuevo Testamento, la vida de Cristo nos trae la gracia que no anula la ley, sino que nos permite a través de Cristo ser cumplidores de la ley. Cristo la cumplió perfectamente y está en nosotros, habita en nosotros por el Espíritu Santo. Y eso nos permite cada día irnos transformando a la gloria y la semejanza suya, y eso quiere decir que cada día vamos aproximándonos más a ser tan obedientes como debiéramos. Pero levante la mano que aquel que en 30 o 40 años ha llegado a ser perfectamente obediente en todo a Dios. Tranquilo, no se avergüence. Si alguien dice sí, yo, pues lo mandamos a revisar psicológicamente, pero de resto, ninguno de nosotros. Estamos todavía en un proceso. Seguramente nuestra vida no es la misma de hace 20 años, pero todavía no es la vida que Jesús quisiera que nosotros viviéramos. Por eso la ley es buena en el sentido de que nos ayuda a entender que Dios quiere lo mejor para nosotros, nos dice que nos ayuda a ello y nos dice que perjudicaría eso. Pero también la ley nos dice que por nosotros mismos jamás podríamos salvarnos. Por eso aquí en el versículo 1 de ese capítulo comienza Pablo diciendo, manténganse libres con la libertad con que Cristo los hizo libres. Y he estado hablando mucho de esto porque a nosotros se nos ha olvidado. Yo no sé si usted alcanzó a ver la clase cuando estudiábamos en el colegio de cívica y urbanidad, ¿recuerdan? A ver, levanten la mano los que vieron cívica y urbanidad, son más de 60, ¿se dan cuenta? No de 60 personas, sino de 60 años. Ya eso se salió del currículum académico actual. Ya no se ve cívica ni urbanidad. Ni en México tampoco. Ok. Ni historia tampoco se estudia hoy, ¿cierto? Hay muchas cosas que se fueron relegando y ahora vamos a entender qué es lo que está pasando. Pero cuando a nosotros nos enseñaban de cívica y urbanidad, en el caso específico de la cívica decía, su libertad va hasta donde comienza la del otro. Entonces la libertad no es no tener límites. La libertad va hasta donde comienza la libertad del otro. Hay un límite, solo que dentro de ese límite usted tiene libertad. Por eso Pablo lo decía, todas las cosas son lícitas, pero no todas convienen. Todas las cosas son lícitas, pero no me dejaré dominar, sino hay unos límites. ¿Está mal ver series de televisión hoy día? No, sí, no, sí. Algunos dicen, no, es que eso de las series es satánico. Bueno, en algunos casos si usted solamente se la pasa viendo series, sí, yo creo que el diablo lo tiene engañado por ahí. ¿Sí o no? Porque todo es lícito, pero no todo conviene. No se dejará dominar de. Estaba hablando en las empresas de tecnología en este tiempo. Hay una de tecnología que estamos estudiando un tema que tiene que ver con los avances tecnológicos y cómo afectan nuestra espiritualidad. Imagínense los avances tecnológicos. ¿Qué dice la Biblia con respecto a la ciencia o la tecnología de hoy día? Que aumentará.
La ciencia aumentará, esa es una de las características de los tiempos al final. La ciencia aumentará. Imagínense lo que hoy estamos viendo, que de alguna forma usted lo pueden clonar en imagen y en voz. Lo pueden clonar, algún dispositivo puede hacer eso y hacer que suceda lo que muchas veces vemos, que a través del celular engañan y piden que hagan, ¿cierto? En nombre de, y usted dice, pero es la voz, pero de pronto hasta la imagen, pero usted sabe que le hicieron decir lo que nunca usted dijo. Eso es la tecnología, la ciencia, y es una bendición, porque nos ha facilitado muchas cosas. Yo tengo mis hijos bien lejos, ustedes bien saben, pero nos vemos con ellos cada semana, ¿Cuándo uno hace 30 años decía, yo veo a mis hijos todas las semanas? Nunca. Pero ahora nos vemos por los dispositivos, y es bueno verlos, y es bueno ver cómo van creciendo los nietos. Es bueno la tecnología. Solo que, si usted no maneja adecuadamente el tiempo invertido en tecnología, usted va a terminar afectando su salud mental, su salud emocional y su salud espiritual. Entonces hay que saberla manejar. Imagínense una empresa de tecnología hablándoles de cómo manejar adecuadamente la tecnología para que no afecte su vida espiritual, su vida emocional o su vida mental. Pero eso es pan de todos los días. Por eso hay libertad en Cristo y no debemos perder esa libertad. Eso no quiere decir que tenemos libertinaje, que podemos hacer todo lo que nos parece, ¿no? Todo dentro de límites. Todo dentro del orden que Dios mismo establece. Miren el versículo 7. Dentro de esa libertad dice en el 7, vosotros corríais bien, ¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Y en el 8 dice, esta persuasión no procede de aquel que os llama. ¿Cómo estaban los cristianos de Galacia al comienzo de su vida cristiana? Según ese versículo 7. Corriendo bien. Estaban corriendo bien. Estaban avanzando en su experiencia con Cristo bien. Y venían en un crecimiento bastante progresivo, de forma constante en poco tiempo. Corrían bien. Ni siquiera dice ustedes andaban bien. Ustedes iban rápidamente creciendo en las cosas, pero llegó algo o alguien que de alguna manera les estorbó para que no siguieran así. No sé si a usted le haya pasado. Creo que todos hemos tenido momentos en nuestras vidas donde de alguna manera por situaciones emocionales o pensamientos o situaciones relacionales, circunstanciales, de alguna forma nos hemos apagado un poco. Quiero decir, hay veces que la pereza espiritual ha hecho presencia en nuestras vidas. Y entonces ya no leo la Biblia, ya no oro, ya no me congrego, ya no busco a Dios. Y bueno, eso puede suceder. Un día, 2 días. Pero cuando ya es una semana, cuando va un mes, ya es preocupante. Entonces puede suceder, pero yo no puedo permitir que eso se vuelva el día a día de mi vida de aquí en adelante, porque tarde o temprano no pierdo mi salvación, sino pierdo la oportunidad de vivir una vida abundante y con propósito. Entonces lo que está diciendo, ustedes corrían bien, pero de alguna manera alguien los estorbó y ustedes ya no corren tan bien. Y esto no es que venga de Dios. Mire lo que dice, y esta persuasión no procede de aquel que os llama. Lo que está diciendo es, Dios no quiere eso para ustedes. Lo que Dios quiere es que ustedes sigan corriendo todos los días de su vida, porque nunca acabaremos esta carrera. Todos los días es una oportunidad para seguir ahondando en las cosas que hemos aprendido, seguir enraizándonos en nuestra fe y seguir dando fruto como Dios espera que lo hagamos. ¿Recuerdan el capítulo 5, el versículo 22 y 23 tan famoso? Porque el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. Pero lean los versículos anteriores, dice, los frutos de la carne son, y menciona una lista más grande todavía. Y eso quiere decir que todavía estamos en esa carrera donde queremos que el fruto del Espíritu Santo se manifieste, pero eso implica que el fruto de nuestra propia naturaleza o carne, ¿qué? Merme, que disminuya. Entonces obviamente que fluya más el amor que el egoísmo, que fluya más el servicio que el egoísmo. Eso implica un diario caminar. Cada día podemos estar mejor, pero eso implica mantenerse en la carrera.
No sé qué velocidad tenga usted hoy día. Si tiene la misma velocidad de al principio. Y usted dirá, pero es que ya pasaron 30 años, 40 años. Bueno, pregúntele a Caleb. Cuando llegó a los 85 años, ¿qué dijo? Todavía tengo las mismas fuerzas que cuando tenía 40 años. Él mantuvo no las fuerzas físicas, sino él tenía convicciones profundas arraigadas que le permitían seguir actuando y creyendo como lo hacía cuando comenzó su experiencia. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Nuestro cuerpo se va deteriorando. Estoy repartiendo un libro porque ya creo que gran parte de la iglesia lo necesita, que se llama Cómo vivir la jubilación. Un libro que nos trajo Thierry, nos ayudó muchísimo. Cómo vivir la jubilación, porque muchos ya están o jubilados o en proceso de jubilarse. Claro que algunos son jubilados toda la vida, no hacen nada, pero bueno, hablemos de los que trabajaron y viven de la pensión o de la jubilación. ¿Cómo vivir la jubilación? Y saben que una de las cosas necesarias en los últimos años de nuestra vida es mantener la fe en Dios, porque las otras cosas en la vida han ido mermando, aún muchas veces más de lo que uno quisiera. El jueves nos reunimos en la célula que les he contado que es el paredón, la célula del paredón, es una célula de parejas, donde ha pasado todo lo que usted se imagina que le puede pasar a una persona, a una pareja y a una familia. Y allí está Marilyn. Recuerdan que Marilyn nos ha acompañado a veces. Marilyn lleva 15 años más o menos con cáncer, con una lucha bastante complicada con el cáncer. Y esta semana pasada estuvo hospitalizada, le hicieron una cirugía otra vez. Ya le dijeron la última vez, había estado hace un mes en la clínica, cuando llegó esta vez le dijeron, doña Marilyn, la estábamos extrañando, porque la pasa más en la clínica que... Y ese día jueves, desde la clínica, estaba conectada en la célula. Imagínense lo que eso significa. Que cualquier cosa que los otros restantes de la célula querramos decir, nos tenemos que quedar callados. ¿Qué se va a quejar uno? Cuando una persona con toda esa experiencia de recorrido de años y estando en una condición de recuperación de una cirugía muy dolorosa, aún se conecta a su célula para seguir creciendo. Y lo importante de Marilyn no es que se conecta para decir es que me siento mal, es que me siento así o así, sino pregunta siempre, ¿y ustedes cómo están? Imagínense. Uno no se puede quejar. No tiene que quedarse callado. Un testimonio de esos para mí es demasiado válido e importante. Y eso es lo que la Biblia dice, que debemos mantenernos así todo el tiempo que vivamos, no importan las circunstancias que atravesemos. Usted debe ser una persona firme en el Señor. Y cuando digo eso, no necesariamente estoy diciendo que se vea aquí cada 8 días. Si lo puede hacer, hágalo. Y si puede entre semana hacerlo más de una vez, hágalo. Pero no estoy diciendo que usted esté en la iglesia todas las semanas. Lo que estoy diciendo es que usted esté firme con el Señor todo el tiempo. Y le ayudan dos cosas, su relación personal con Dios y obviamente su convivencia de comunidad de fe. Porque esta es una comunidad que crecemos juntos en la fe, nos animamos. Ver a Ruda aquí sentada, me anima. Ver a Leito cuando viene. Personas que nos acompañaron por mucho tiempo. Anoche recordábamos en el grupo de Fontanar, recordábamos a Araceli. ¿Recuerdan? Su testimonio, Araceli iba y uno decía, llegó el final de Araceli y se volvía a parar. ¿Como cuántas veces, Sandrita? $2,000. Y durmió en el 2023. 23 años. Y uno, recuerdan que decíamos, no, oremos para Araceli porque ya como que el Señor la está llamando. Y no, ella pedía cano otros añitos más y boom, volvió a levantarse. Pero ¿qué hizo Araceli durante todo el tiempo? Evangelizar. Si algo tenía Araceli era una evangelizadora de miedo. Leito no está hoy con nosotros. Leito compra Biblias y 4 leyes. Y siempre sale a caminar al parque cerca de su casa y con las personas con las que acompaña su caminar, les va compartiendo de Cristo y siempre les regala Biblias. Y muchas de esas personas
Hay testimonios de cartas que están viviendo hoy día en Estados Unidos. Hay un testimonio que a mí siempre me ha impactado de ella, de una persona que estaba muy mal cuando Leito caminando con ella se la encontró en el parque y recibió a Cristo y su vida se transformó. Hoy está muy bien viviendo en Estados Unidos, pero nunca olvidó esa acción de Leito de compartirle de Cristo mientras caminaba en el peor tiempo de su vida. Imagínense. Entonces, de eso se trata la vida cristiana. Por eso valoramos a las personas mayores y animamos a los jóvenes. ¿Cuántos años ustedes jóvenes? 23 de edad, 22 años. ¿Y de cristiana? Bueno, usted como que estuvo en el vientre de su mamá cuando ella recibió a Cristo. ¿Sí o no? Su mamá tiene muchos años. ¿Y usted, caballero? 2 años. ¿Y usted? 3 años. Estos son nuestros jóvenes. Y preparen que este semestre viene algo espectacular para ustedes. ¿Por qué? Porque es que somos eso, somos una iglesia de personas mayores que hemos caminado por muchos años y son personas jóvenes que tienen una intención de honrar y glorificar a Dios única. Ustedes recordarán, hace que 15 días estuvo Yacine compartiendo con ellos de lo que sucedió en el Congreso. Y gran parte de la responsabilidad de lo que sucedió en ese Congreso Nacional la tienen ellos, porque ellos fueron los que estaban de locales haciendo el trabajo. Pero ellos son, junto con todos los demás de la iglesia, los que caminamos para mantenernos fieles y firmes en la fe. Y ojalá que los viejos no los estorbemos a ustedes. ¿Recuerda quién les estorbó? Para que no caminaran como venían caminando, para que no corrieran como venían corriendo. Qué bueno que los viejos nos pongamos al lado de los más jóvenes y empecemos también a correr con ellos para que cuando nosotros nos disparemos al otro lado, ellos puedan seguir avanzando. ¿Saben? La mejor oportunidad de crecimiento no es al final, sino cuando usted tiene el mejor potencial de desarrollo. Si ustedes miran en las curvas de crecimiento administrativo, cuando usted va subiendo, usted tiene que irse acompañando de alguien para que cuando usted comience a descender, ese alguien pueda seguir mucho más allá de donde usted llegó. Eso en el caso de los hijos es natural. El ciclo de nuestra vida nos lleva a qué, pero nuestros hijos se dispararon. Imagínense en la fe. Acompañar a otros para que cuando nosotros empecemos nuestro prepararnos para irnos, si es que el Señor así lo tiene, porque esto no se trata de que cuando seamos viejos, pero en cualquier momento que el Señor nos lleve, ¿quiénes siguen disparados en la fe para mantenerse fieles y firmes hasta el final? Y es ahí donde la necesidad del discipulado, la necesidad constante de estar creciendo en el Señor. Bueno, avancemos con respecto a qué cosas podrían afectarnos para que no corramos como corríamos al principio. De pronto usted puede evaluar en su caso particular si alguna de estas circunstancias, apenas vamos a mencionar 5 porque no hay mucho tiempo, podrían estar afectando que usted ya no esté corriendo como corría al principio, para que usted ya de alguna manera esté pensando en que ya hizo todo lo que tenía que hacer. No, todavía no ha acabado. Si usted hubiese acabado su carrera, ya el Señor se lo hubiera llevado. O sea que todavía falta algún trayecto de recorrido y algún aprendizaje que es necesario. Comencemos con el primero, enfrentar dudas sobre las verdades de la fe. Enfrentar dudas sobre las verdades de la fe. ¿Ha tenido usted dudas acerca de lo que lee o lo que es enseñado a través del discipulado? ¿Ha tenido dudas? Sí. Hay gente que duda de lo que la Biblia nos enseña. Y eso nos pasa a todos. Hay cosas, hay verdades, hay declaraciones bíblicas que uno todavía dice, no, pero es que yo no. En estos días yo escuchaba a alguien, de pronto de uno de los tiempos completos en el Congreso, que decía que una persona había pasado por una experiencia de salud muy difícil, muy complicada, a punto de muerte, y se recuperó. Dios la sanó, fue así, literalmente Dios la sanó. Y después de recuperarse, algo de lo que normalmente debemos hacer, no me acuerdo si era el edificarse o el asistir a la iglesia, se le dijo, no, mira, te sanaste, Dios hizo un milagro en tu vida, y era evidente un milagro. Dijo, es que eso todavía a mí no me nace. ¿Entiende? Eso todavía a mí no me nace. ¿Qué cosas a usted todavía no le nacen? De las que ha aprendido. Y usted dice, es que a mí todavía eso me cuesta. Claro,
Si usted lo hiciera es porque no tendría dudas de que lo que le está diciendo Dios que haga o no haga es lo que usted debería hacer o no hacer. Pero si todavía a usted le cuesta es porque todavía duda de eso. Ahora, ¿eso es un problema? No. Los que dudan normalmente son las personas que se atreven a creer. Los que no creen, ¿de qué van a dudar? La persona que no se mete en estos cuentos porque yo no me quiero meter en eso, ¿de qué duda? De nada. Pero cuando uno se atreve a entrar en toda esta visión que Dios tiene, obviamente hay momentos en que uno dice, yo no entiendo esto, yo no lo comprendo y tengo dudas. Bueno, muy bien. ¿A qué obliga la duda? La duda obliga a profundizar. Cuando usted de pronto va a hacer un pago y usted sabe que era más o menos 250 pero no me acuerdo el pico que hacen. No el pico que le iban a dar, sino el pico que faltaba para pagar. ¿Usted qué hace? Va y revisa el recibo. Dice, eran 255. Usted fue e investigó y aclaró la duda. Y eso es lo que normalmente debe hacer uno con las dudas. Las dudas no es para dejarlas archivadas. Las dudas es para venir y exponerlas. A ver, aquí esto dice, pero a mí eso no me amanece todavía. Entonces voy a trabajar sobre eso a ver si me amanece. Y si aún trabajando no le amanece, no se preocupe. En su momento amanecerá, pero usted hizo un trabajo intencional de despejar sus dudas. La duda es uno de los elementos que más lleva a la gente a desistir en su vida cristiana. Es que yo no entiendo a Dios. Pues yo tampoco todavía, pero confío en Él. Es que yo a Dios no lo entiendo con muchas decisiones que a veces toma, situaciones que permite y uno dice, pero ¿dónde estás? Bueno, Él está ahí. Esta semana estuvimos estudiando Jueces 6 con algunas células. Y dice que Gedeón, ¿recuerda Gedeón que estaba trabajando cuando los madianitas venían y los asolaban? Y Gedeón estaba trabajando ahí, levantando lo poco que podía para preservar su vida y su familia. ¿Y sabe qué hizo el ángel de Dios? Vino y se sentó a observarlo. ¿Qué esperaría uno si tiene unos enemigos que le van a caer encima y le van a robar el fruto de su trabajo? Uno esperaría que Dios interviniera y sacara a los enemigos corriendo. Pero no, Dios vino y se sentó a ver qué hacía Gedeón. ¿Y qué era lo que hacía Gedeón? ¿Recuerdan ustedes? Los de la célula del lunes, por favor. Los del martes. Los del miércoles. Era un hombre esforzado y valiente. Era un hombre así. Dios cuando lo vio, independiente de la circunstancia, y cuando todo el mundo se escondía, él seguía trabajando, esforzado y valiente. Dios muchas veces se sienta a observarlo en las épocas difíciles y de crisis para ver cómo se comporta usted. Y a veces nos sucede que Dios dice, todavía te falta esforzarte. Todavía te falta ser un poco más valiente. ¿Sí o no? Pero ya cuando ve que ese esforzado y valiente le sale al camino y le dicen, venga que lo necesito a usted. Vamos a librar a Israel de esos madianitas y con tu fuerza lo vamos a lograr. Claro, Dios había observado que ya estaba preparado para el siguiente nivel. ¿Usted quiere ir a un nuevo nivel de lo que Dios tiene para su vida? La evaluación es, ¿ya estás preparado siendo esforzado y valiente para eso? Porque Dios no te va a meter en un cuento que no estés capacitado para responder a él. Entonces por eso Dios nos lleva de gloria en gloria. ¿Está listo para la siguiente? Has tenido muchas victorias, pero el Señor no ha acabado de darte las victorias que tiene para ti. Entonces tienes que estar preparado. ¿Cómo? Despeja las dudas. Ahora si te quedan, no importa, confía en lo que ya sabes y entiendes y espera que Dios despeje tus dudas, pero no use la duda como una excusa para apartarte. Esa escríbala. Yo siempre he dicho que tengo una de un accidente por allá en Barranquilla, cuando estábamos en el Ministerio de Barranquilla, que 2 carros se estrellan y el panorámico de uno de los carros sale y se llevó la cabeza de una persona que iba caminando por el puente. ¿Qué dice uno? ¿Y qué culpa tenía este? Se estrellan estos dos y el que mata es este. Y de una manera como las 1000 muertes estúpidas de morir, recuerda que eso es un programa de televisión, las 1000 maneras, 1000 formas de morir. Y uno decía, Señor, a ver, está bien que los que causaron el accidente tengan unas consecuencias, pero este nada que ver. Es como si Dios en ese momento dijera, uy, no lo vi.
No lo vi, perdóneme, no lo vi. No, Dios está consciente de todo. Pero yo no la entiendo y la tengo apuntadita ahí, Señor. Cuando lleguemos allá pregunto, ¿y qué pasó con ese personaje? Es que era su hora, esa era la manera. A ver, cuénteme, porque es que hay cosas que yo no entiendo. Pero a pesar de esas que no entiendo, tengo muchas más que sí y que me permiten mantenerme corriendo firme en la fe. Entonces la duda no puede ser una excusa. Me gusta mucho como lo dice o lo decía, no sé si todavía esté vigente como pastor en la iglesia Casa sobre la Roca, Darío Silva. Él decía, entre los cristianos, unidad en la variedad. Porque todas las iglesias no son iguales. Ahora decía Mario de otra iglesia que yo admiro. Yo admiro esa iglesia. La capacidad de movilización que tiene. Tanto que tienen que hacer fila. Y mandan a los que llegan tarde a un auditorio a verla afuera. Esos son los que llegaban tarde. Si hubiera llegado temprano, se sienta donde está la banda, le tocó con la película. Pero la pregunta en un momento determinado es, ¿hacemos lo mismo que hacen ellos o esperamos que ellos hagan lo mismo que hacemos nosotros? No. Entre los cristianos aceptamos la unidad en la variedad. Entre los católicos y ortodoxos, decía Darío Silva, convivencia en la diferencia. Ahora bien, también lo dijo Mario, ¿nos pusimos de acuerdo? Yo era católico. Bueno, ese fue seguramente el recorrido inicial de nuestras vidas dentro de una costumbre familiar que era parte del catolicismo. Algunos practicantes y otros no. Yo he conocido hoy más que nunca muchos católicos muy practicantes de su vida y su relación con Dios. Y he visto muchos milagros en la vida de muchas personas que son católicas practicantes de lo que en su palabra Dios enseña. Los he visto. Para que nosotros no nos caigamos en esa posición de que, los católicos. Y seguramente de allá para acá están diciendo, nuestros hermanos separados. Así nos llaman. Los hermanos separados. No, en el cielo no van a haber esas murallas de Trump, ¿cierto? Separando los países. Entonces, allá los católicos y a este lado los cristianos. Los que hayamos recibido a Cristo estaremos en el cielo. No importa en qué ambiente conocimos de Jesús. Yo lo conocí en el ambiente católico. Yo soy de carismáticos católicos. Por llamado estoy sirviendo a Dios dentro de esta línea que ni siquiera es una línea protestante. Somos un movimiento espiritual. Así nos definimos nosotros. Porque ustedes ven que nosotros no tenemos algunas características de las iglesias tradicionales protestantes o evangélicas. No le decimos a las mujeres, por favor, a ver, póngase un saquito encima de ese escote, alárguese un poquito la falda, no se pinte tanto. Perdónenme, yo respeto eso, pero nosotros no somos así. Pero eso quiere decir que en la convivencia podemos tener diferencias. Y eso lo decía él. Y lo tercero decía, y frente a los demás sistemas, a todos aquellos pseudo religiosos o cristianos, dice él, tolerancia a la distancia. A mí siempre esto me ha parecido muy exacto para definir cómo debe comportarse uno. Con cristianos, con otras denominaciones cristianas y con los que no son cristianos y practican otras cosas. Si nosotros hiciéramos eso, créame que no tendríamos mayor problema. Pero nosotros nos ponemos en las dudas de que, y si los católicos o los protestantes o los tranquilo, usted cada día edifíquese en el Señor conforme lo ha llamado y viva conforme lo que Dios le va mostrando y seguramente vamos a encontrarnos con una cantidad de gente que en algún momento de nuestro caminar estuvieron al lado o no estuvieron al lado, pero que no conocemos y los conoceremos al final. Entonces las dudas, no deje que las dudas le impidan a usted correr firme en la fe hasta el final. Muy bien, ¿cómo lo hace uno para fortalecerse en eso? Pues lectura de la Biblia, estudio, discipulado, capacitación, porque todo lo que usted aprenda de la palabra de Dios le ayuda a tener fortaleza en su vida espiritual. Por eso es tan importante. Nosotros declaramos en Senfol que el 80% de la gente que está involucrada en esta iglesia, parte de Senfol, en esta iglesia de Jerreel, más o menos estamos por un orden de 300, 350 personas.
que asisten a diferentes actividades, alborada, ayuno, reunión de mujeres, reunión de profesionales, más o menos. Pero nosotros, por llamado de Dios a hacer discípulos, esperamos que al menos el 80% de las personas que asisten a la iglesia estén en discipulado, sea individual en su punto de comienzo, o sea en pequeños grupos ya más adelante, a través de las células. Pero debe estar en discipulado, porque nosotros hacemos discípulos, desarrollamos líderes para alcanzar naciones. Entonces, necesariamente tenemos que vivir conforme a lo que declaramos. Nosotros no podemos declarar algo y vivir contra eso. Y de los que se van edificando, ese 80% de los que se van edificando, esperamos que el 50% de esos 80% vayan a la capacitación, porque necesitamos líderes que nos ayuden con los que van llegando nuevos. Porque no se da abasto con tiempo para atender a todas las personas. Necesitamos líderes que nos ayuden a hacerlo. Y esas son cosas que nos ayudan a fortalecernos. Ahora vamos a mirar cómo el servicio a otros también ayuda. Pero por ahora, primer elemento entonces, ¿cuál? Las dudas. Las dudas. No deje que las dudas le lleven a decir, mejor me aparto. No, tenga en cuenta, debe investigar si es necesario, profundizar si es necesario, y si todavía no lo entiende, no importa, déle tiempo a Dios para que en su momento le revele lo que necesita revelar. Segundo elemento, influencia y presión cultural y social. Influencia y presión cultural y social. Esta es otra causa por la cual mucha gente deja de correr como estaba corriendo. El mundo, les decía, que cada vez está más apartado de las enseñanzas bíblicas, ¿o no? Hoy día, ¿cuál es la verdad? No existe una verdad única. Cada cual vive conforme a su parecer de la verdad. Entonces, lo que para uno es verdad, para otro puede que no lo sea. Pero como estamos en el campo de que cada uno tiene su verdad y debemos respetarla, entonces no hay una verdad absoluta. Para nosotros ese concepto no funciona, porque la verdad absoluta está declarada en la Biblia. Yo soy el camino, la verdad y la vida. La verdad está encarnada en una persona. Si queremos conocer cuál es la verdad de la verdad, está en Jesús. A través de la Biblia conocemos la verdad y la vemos en la vida práctica de Jesús. Esa es la verdad. Entonces, de alguna manera, el mundo se está cada día apartando más, y muchas cosas que en el mundo se aceptan, muchas veces las estamos viviendo al interior de la iglesia, cuando no son la verdad de Dios. Me decía Juan, allá en Finlandia, que hace como unos 20 días de pronto más o menos, hubo la semana de orgullo gay en Finlandia. Y que una de las grandes iglesias cristianas de Finlandia, en su fachada estaba la bandera gay expuesta. No es que estemos en contra de la decisión de una persona, pero no podemos adoptar las costumbres y culturas de una sociedad que va en contra de los principios bíblicos. Si usted quiere hacerlo, hágalo. Esa es su vida. Pero no pretenda que nosotros apoyemos lo que hace si va en contra de la Biblia. Lo mismo sucede con el aborto. Lo mismo sucede con el divorcio. Lo mismo sucede con las mentiras. Para que no lo pongamos que es que hay unos que sí clasifican dentro de eso y otros no. No, todo aquello que vaya en contra de lo que la Biblia enseña, nosotros obviamente no lo aceptamos. Y eso implica de alguna manera que esa presión social y cultural que tenemos que aprender a soportarla. ¿Cuántas veces nuestros familiares o personas cercanas a nosotros nos presionan? Y a veces con críticas muy directas y con comentarios muy sarcásticos de nuestra fe. Y usted se incomoda. Y si eso permanece mucho tiempo, usted llega a un momento de decir, bueno, para tener paz en la casa, pues dejo de ir a la iglesia. Para tener paz en la casa dejo de orar o poner música cristiana. Para tener paz en la casa dejo, perdón. Hágalo moderadamente. Hágalo de una manera que no incomode a otros, pero no deje de hacerlo. Porque una de las cosas que la gente necesita es ver su fidelidad y perseverancia en el tiempo. Cuando usted dice yo confío en Dios, la gente está observándole. ¿Cómo responde usted a los diferentes desafíos de la vida? Y no en una semana, no en un mes, sino en el recorrido de su vida. ¿Cómo usted afronta las circunstancias de la vida? En estos días decíamos, yo no puedo definir
¿Cómo van a ser mis años futuros con respecto a mi salud? Hoy día tengo hasta un orzuelo. Para lo que es el día de hoy, pues con un ojo veo y con el otro sospecho. Yo no sé cómo va a ser mi salud en el futuro, ¿me entiende? ¿Qué le pido a Dios cuando oro? Que me dé una buena salud, que me permita ser consciente hasta el último día de mi vida, autónomo o no. Si alguno pues tiene otra oración, respeto. Señor, mándame todas las enfermedades porque quiero demostrarte que yo confío fielmente en ti. Yo no le pido eso, no soy capaz. Digo, Señor, dame una buena salud para servirte hasta el final. Pero esa mi oración no necesariamente está obligado el Señor a contestarla. Él tiene un plan y un propósito para mi vida, como en el caso de Marilyn. 15 años, librando una batalla con cáncer. Día de por medio con diálisis. Y todavía sigue fiel y firme. ¿Me entiende? Porque es que a veces nosotros vendemos la idea de que reciba al Señor Jesús y todos los problemas se solucionan. Vas a tener plata, salud, vas a tener éxito, no sé. Lo que sí vas a tener es que el plan de Dios se cumple en tu vida. Ese plan de Dios no lo conozco yo, lo conoce el Señor y es excelente. En Romanos capítulo 12, versículo 2 dice, para que comprobéis la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. La voluntad de Dios es agradable y perfecta, independiente de cuál sea el camino que atravesamos. Por eso no nos podemos dar el lujo de decir, no, es que la presión social, mis amigos, mi familia, dele tiempo a Dios y ore más bien por ellos. Debemos estar orando por la familia, para que reciban a Cristo. No necesariamente vuelvo a insistir para que vengan a la iglesia, a nuestra iglesia, para que reciban a Cristo y el Señor se encargue de meterlos a la iglesia que Él quiera o no. Nosotros estamos compartiendo así, en Fontanar está llegando gente de varias iglesias al grupo de los viernes, cada 15 días. Y lo que estamos diciendo es que tenemos que juntos ganar a Fontanar para Cristo. Y estoy hablando solamente de un conjunto que tiene 1000 casas y que más o menos promedio 3 por casa son 3000 personas. Toda un ambiente para ganar para Cristo. Y estoy hablando de los no cristianos, no de los que van a otra iglesia. Pero está Chía, Cajicá, Cota, ¿qué más? Tabio. Estamos hablando de todo un sector y el compromiso es ese. ¿Cómo podemos alcanzar todo un sector para Cristo? Y que el Señor se encargue de llevarlo, si es a la casa sobre la roca, si es a misión carismática, que lo lleve a donde quiera. Y los que vengan acá, bienvenidos. Y discipulamos, eso sí. Pero lo que nos interesa es que Jesús sea conocido en medio de las naciones, no la iglesia. Nosotros a veces jugamos mucho a que mi iglesia sea conocida, mi pastor sea reconocido. Olvídese de ese cuento. Nosotros somos pasajeros, instrumentos en las manos de Dios. El que debe ser conocido y reconocido es el Señor Jesús. Y por eso de alguna manera manténgase firme a pesar de la presión social y la presión cultural. Rodéese de otros cristianos, participe de la comunidad cristiana, no deje la soledad siempre va de la mano con el desánimo, tenga cuidado, siempre busque espacios de convivencia, participe de la edificación, los estudios bíblicos, la capacitación. Segundo elemento que puede hacer que no corramos bien nuestra carrera es la presión social, la presión cultural. Tercer elemento, y este sí nos es común como a los de Galacia, dice batalla de nuestra carne y del espíritu. Tóquese, algunos tienen todavía carnecita, otros tienen buena carne. Pero no, la Biblia cuando habla de la carne no es de esa. La Biblia cuando habla de la carne es la naturaleza pecaminosa heredada que está en un proceso de ser sujetada por el Espíritu Santo para que todo eso que dice Gálatas 5 del 21 en adelante hasta el 24 no se dé en nuestras vidas, ¿recuerdan? Esa lista que está ahí no se manifieste porque ese es el fruto de la carne. Para que nosotros vivamos el 5, 25, 22 y 23 cuando dice más el fruto del Espíritu. Entonces, de alguna manera nosotros todavía tenemos una tendencia natural a hacer las cosas en contra de lo que Dios establece. ¿Le queda difícil pecar? Si usted lo descubrió, ayúdeme. Una vez aquí vino una persona que estaba viviendo en México y me dijo, ¿y usted todavía peca?
Yo me preocupé, dije, de pronto me vio. Si uno tiene que preocuparse, de pronto estuvo mal parqueado uno por ahí. Y le dije, ¿por qué me hace esa pregunta? ¿Acaso usted no? Uno tiene que devolver una pregunta con otra. Así hacía siempre Jesús. Yo les respondo si ustedes me responden, entonces no me compliqué porque qué tal que me hubiera pescado en alguna. Entonces yo más bien va a hacer la pelota al otro lado. Y él me dijo, yo no peco ya. Le dije, uy, entonces enséñeme, porque yo todavía sí. Menos mal, no estaba hablando de mí, estaba hablando de que él ya no pecaba. Y me salió con una doctrina de que ya ahora en Cristo él no pecaba. Y que su vida era una vida que cumplía con lo que Dios pedía. Bueno, casi que el joven rico del siglo XXI. Y entonces le pregunté, bueno, ¿y dónde estás viviendo? Ah, en México. Ah, ¿y qué haces en México? No, trabajo en una empresa. ¿Y cómo llegaste a México? Por el túnel. En alguna parte tenía que estar. Haga 5 preguntas y la coge. Entonces, de alguna manera nosotros a veces pensamos que esa carne, esa tendencia natural nuestra ya no está vigente. No, todavía sigue muy vigente. Y es una batalla contra el espíritu. Ahí está en Gálatas 5, la batalla contra el espíritu. Mire el versículo 16. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Para qué me pide que ande en el espíritu? Porque dice, si no anda en el espíritu, está satisfaciendo los deseos de la carne. Entonces tenemos una batalla todos los días y esa batalla se libra por las decisiones que tomamos cada día, ¿o no? Cada decisión que tomamos es una decisión con respecto a ¿hago lo que Dios me dice o no? ¿O no hago lo que Dios me dice que no debo hacer o sí? Todo eso es una decisión de cada día. Esto no se trata solamente de yo ya soy cristiano y no, yo cada día tengo que definir qué voy a hacer. Cada paso que voy a dar, qué dirección estoy tomando, la que Dios me está dando o lo que a mí me parece mejor. Hoy vivimos en una experiencia de conveniencia, no de ética. La ética se volvió situacional. La ética quiere decir que usted se comporte de la forma adecuada en cada circunstancia, pero hoy día la ética es circunstancial. Depende en qué circunstancia usted se encuentre para ser ético. Nosotros no tenemos eso. Nosotros los principios son principios y las decisiones tienen que estar alineadas a ellas siempre. Distracciones como el trabajo, el entretenimiento. Miren las grandes series de televisión hoy día, las series. Es que a mí me preocupa, ¿sí se llaman series? ¿No? Son series que vienen por temporadas. Uno se puede enganchar en eso y créame, 2, 3 de la mañana, es que hasta que no termine de ver esta última, y cuando usted termina de ver esa última de esa serie, ¿qué le dicen? Viene la próxima temporada y usted dice, no me puedo quedar sin esa. Y entretenimiento, placer, a veces toman prioridad sobre nuestro crecimiento espiritual. Y créame, yo también lo veo. A mí me gusta el fútbol, no veo tantas series, pero me gusta el fútbol. Y ahora se han inventado más partidos que nunca, ¿o no? Juegan unos contra los otros contra los unos y todos, ¿me entiende? Y uno se podía pasar viendo televisión todo el berraco día, con todas las, todo el día, quite berracos, anúlenlo, todo el día usted se la podía pasar viendo fútbol si usted quiere, porque hay canales deportivos todos los que quieran. Pero si eso toma el lugar de mi tiempo para ir a orar, para ir a estudiar, para ir a profundizar en mi fe, sí está teniendo problemas. Y le está satisfaciendo los deseos a su carne. Entonces ahí es donde decimos, todo es lícito, pero no todo conviene. Entonces hay que definir cuáles son mis decisiones de cada día con respecto a todo lo que se pide. Ahora, recuerden esto, cuando usted obedece a Dios, su carne se debilita. Pero cuando usted obedece a su carne, su espíritu empieza a contristarse. El espíritu nunca se debilita porque es el espíritu de Dios, pero se contrista. El espíritu empieza a decir, bueno, hasta cuando tú quieras. El día que me dejes yo actúo. Si quieres seguir actuando tú, hazlo. Y cada estrellada, en el grupo creo que fue el viernes, alguien dijo eso. Dijo, no, es que cuando uno toma las decisiones y actúa, uno se estrella todo el tiempo. Sí, es así. Entonces, ¿para qué? Pero bueno, ahí está la tendencia natural que siempre nos lleva a hacer lo que nos parece a nosotros. Ahora, ¿cómo vamos a resistir eso? Mire Gálatas 5:16 dice, anden en el Espíritu. Y en Gálatas 5:25 dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu.
enfatiza en que usted tiene que darle lugar a su vida espiritual. No que renuncie a todas las demás cosas en la vida. Entonces váyase para un monasterio o váyase para una cueva. Usted tiene que vivir en este mundo, solo que tiene que decidir qué va a ser prioritario en su caso. Y entonces ahí es donde actúa uno con mi intimidad con Dios es vital. Mi intimidad con Dios. Y pilas con esto. ¿Cuánto tiempo diario usted pasa en oración y frente a la Biblia? Porque eso fortalece su espíritu. Pero si el tiempo frente a la oración, la Biblia, buscando la intimidad con Dios, merma, crece el satisfacer los deseos de la carne. Esto no se trata de que yo decido, no, es quién está más fuerte en su vida, su carne o su espíritu. Y uno fortalece el espíritu es a la luz de la Biblia. La fe viene por el oír. La fortaleza, el gozo del Señor es mi fortaleza. Todo eso lo dice la Biblia. Entre más Biblia yo adquiera en mi vida, no de memoria, sino que estudio y profundizo para conocer mejor a Dios y su voluntad, eso me fortalece de tal manera que puedo dar una mejor batalla contra la carne. Si no, créame que la carne nos va a dar vueltas. Y no estoy hablando de que usted se va a condenar. Lo que usted va a perder es la oportunidad de vivir una vida abundante y con propósito. Tercer elemento entonces, una batalla de la carne con el espíritu. Y todos esos están ahí en Gálatas. Ellos también las vivían. Para que no digamos, es que este es del siglo XXI. No, aún en el primer siglo todavía esas batallas se libraban. Cuarto elemento, y vamos entrando al final, la tribulación y el sufrimiento. ¿O no? Cuando usted tiene una situación de tribulación, hablo de la pérdida de un ser querido, enfermedades graves o prolongadas por mucho tiempo, desastres que han sucedido. Y usted ha orado para que Dios haga algo y Dios pareciera ser que solamente se sentó a observarlo. ¿Qué puede estar sucediendo en su vida? Hay gente que ha terminado muy resentida con Dios. No porque Dios haya hecho algo en contra suya, sino porque no entendemos por qué Dios no hizo. Yo todavía estoy librando con algunas personas que perdieron seres queridos. Y siempre que nos sentamos a hablar y orar, siempre sale la realidad, es que yo no entiendo por qué Dios me lo quitó. Yo tampoco. Pero tienes que entender que Dios es sabio y toma decisiones que nunca están equivocadas. Pero ¿cuál es la razón? No la sé. Pero confía en que Dios en algún momento te va a revelar eso, pero no te resientas, porque eso lo lleva a uno, yo no oro ya, yo no voy a seguir leyendo la Biblia, yo no voy a seguir asistiendo a mi capacitación. Perdóneme, las tribulaciones y los sufrimientos forman parte de la vida. Y aún a pesar de eso, hay que continuar. El que no haya tenido, pues dele gracias a Dios. Yo he vivido una vida buena. Yo siempre lo digo, yo he vivido una vida buena, créame. No buena porque soy bueno, sino que lo que Dios ha dado a mi vida ha sido bueno, pero eso no ha sido exento de sufrimiento, de dolor, de pena. Sí, eso también ha estado presente, pero en general mi vida ha sido buena, comparativamente, porque como conozco muchos casos, yo digo, en una de las empresas conocí una mujer que perdió su primer bebé recién nacido, volvieron a quedar embarazados y perdieron el segundo bebé. Una mujer católica, de esas que les digo que es practicante y servicial, en los cuentos estos de retiros de Maús, ella es practicante y es acompañante. Perdieron 2 bebés recién nacidos. Y créame, no es que se riera cuando contaba la historia, lloraba diciendo fue muy duro, muy difícil. Y con el segundo teníamos expectativas de que Dios nos lo iba a dar y sostener, y se murió también. Pero sigo confiando en Él. Me la encontré el miércoles en una reunión y le pregunté cómo iba el proceso. Me dijo, no, estamos bien. Estamos en un proceso de adopción porque ya no podemos tener más hijos. Estamos en un proceso de adopción y ya estamos clasificados. Han hecho 2 años todo el proceso para que sean clasificados como posibles receptores de una adopción. Imagínense, yo en un caso como esos, perdónenme se lo diga, yo que me voy a meter con hijos. ¿Me entiende? Pero yo tengo que admirar a esa mujer. Es una mujer echada para adelante. Porque el sufrimiento, porque el dolor
no le puede a uno limitar cuál es el propósito y la intención de Dios. Dios sabe lo que hace, aunque no siempre lo entendemos. Entonces, por favor, si esa parte de su vida, el sufrimiento y el dolor, es una de las que presiona para que usted no corra como corría al principio en su fe, no se mantenga firme como se mantuvo al principio, recupere esa ventaja. Vuelva a coger su paso y a pesar del dolor y el sufrimiento, vamos a ver cómo manejarlo en el futuro. El quinto, porque voy a ligar estos dos para dar unas características de comportamiento al final. El quinto es la presión económica y la incertidumbre del futuro, ¿sí o no? Yo no sé exactamente cuál era la situación de esa época económica en el mundo de Pablo de esa época. Pero sabemos del Imperio Romano cómo estaba y aún los cristianos que muchas veces habían sido desposeídos de sus riquezas. O sea que no la estarían pasando muy bien tampoco, pero pues no sé exactamente si era como nosotros estamos atravesando. Hoy día la situación económica es fuerte. Hay que ser sabios, hay que ser prudentes y no hay que dejar que se dañe el corazón. Esto es Primera de Reyes, capítulo 4, versículo 23, creo que es. Eso lo aprendí esta semana. Cuando Dios le dio sabiduría a Salomón, le dio mucha sabiduría, mucha prudencia y un corazón grande, dice ese versículo. Uno a veces se queda solamente con la sabiduría de Salomón. No, también le dio prudencia, muy grandes. Porque usted es una persona sabia sin prudencia y fuera de eso un corazón grande para nunca perder la capacidad de amar relacionalmente a otros. Porque a veces el sabio se puede sentir que está por encima de todo el mundo, olvídese. Esa puede ser una gran bendición en su vida, pero si no está acompañada de prudencia y un corazón que se relacione amorosamente con otros, está perdido. Le va a hacer mucho daño esa sabiduría. Muy bien, no sabemos cómo va a ser el futuro, decimos incertidumbre. Estamos viviendo una época con empresas, por eso nuestro ministerio empresario que empezamos a levantarlo en la iglesia es para acompañar a los empresarios, ayudar a los empresarios, alentar a los empresarios porque estamos viviendo un tiempo difícil. Si la empresa en el país se paraliza el país. No es el gobierno, es la productividad de las empresas. Si el país deja de producir, si el país deja de tener dinámica económica, ahí sí, apague y vámonos. Y eso es una lucha, porque no estamos con viento a favor, estamos con viento en contra. Pero hay que permanecer, perseverar. Muy bien, esto acerca del futuro y cómo será y Dios nos proveerá, sí. El sufrimiento, el dolor, la situación económica y la incertidumbre, todas esas juntas, son reales, pero Dios tiene respuesta para ello. Veamos algunas de esas respuestas. ¿Cómo sobrellevar esto? Primero, gratitud. Gratitud. Mantenga la gratitud de lo que usted tiene, no de lo que no tiene. Dé gracias por lo que tiene y seguramente usted podrá dar gracias por muchas cosas que usted tiene que la mayoría de gente no tiene. Entonces la gratitud ustedes saben que espiritualmente así nos lo recomienda la Biblia. Y sed agradecidos, dice. Es una orden, sed está en imperativo. Sean siempre agradecidos. Bueno, pero también hoy día se dice que la salud mental depende mucho de la gratitud con que usted viva. La salud mental. Si usted es una persona amargada, que siempre vive diciendo que a usted le fue mal, que todos los demás son mejor que usted porque están en mejores condiciones, usted es una persona que está afectando su propia salud mental, emocional y seguramente sus decisiones no van a ser asertivas. Entonces necesita usted cambiar. Y la Biblia dice, sean agradecidos. Entonces agradezcamos por lo que tenemos. Esforcémonos por lo que necesitemos y confiemos en que Dios proveerá lo que haga falta. Esa es la garantía que tenemos en la Biblia. Segundo elemento que contrarresta esto del dolor, el sufrimiento, la situación económica, la incertidumbre. Cuide su salud mental y emocional. Cuídese. Cuide su salud mental y emocional. La mejor manera de cuidarla es tenga una vida dinámica espiritual fuerte. Cuando usted a través de esa vida dinámica con el Espíritu Santo, la oración y la Biblia, usted la sostiene, eso empieza a alimentar su forma de pensar, su manera de sentir y su capacidad de decisión.
Por eso recomendamos leer la Biblia. No es un asunto religioso, es un asunto de vida abundante. Si usted no lee la Biblia, entonces ¿qué está viendo, qué está oyendo o qué está leyendo? Porque ustedes seguramente lo hacen. Algunos no tienen la costumbre de leer, pero se sientan frente a un televisor y ven 4 o 5 noticieros. Ven unos programas que para nada nos ayudan. Eso es la alimentación de su mente. De eso usted está alimentando su mente y sus pensamientos. Y por eso muchas veces nuestra respuesta es conforme a ese alimento. Ese alimento está contaminado, lleno de decepción, lleno de frustración, lleno de miedo, lleno de temores. Pero lean la Biblia. ¿Recuerdan el ejercicio que vimos con el video hace 20 días? ¿Recuerdan? El primer día puede que no suceda nada. El segundo día puede que no suceda nada. El tercer día empieza a suceder algo. El cuarto día se dispara de manera asombrosa su capacidad mental leyendo la Biblia. 4 días seguidos. Y está probado a nivel de dispositivos que ayudan a mirar cómo reacciona el cerebro con la lectura de la Biblia. 1 día, 2 días, 3 días, al cuarto día se dispara. Por eso muchos desisten diciendo, ya llevo 3 días así. Estabas a punto y renunciaste. Por eso mantente, sigue leyéndola todos los días. Si eso es el cuarto día, como era el quinto, el 20º, el 50º, 2 años, 3 años, 10 años. Mire, yo siempre se lo he dicho, yo soy taradito, créame. Y tengo una dificultad, y es que no tengo retención de mucha información presente todo el tiempo. Sé que debe estar por allá en alguna parte, pero tengo un cortocircuito en algún lugar. Pero ¿sabe qué? Cuando necesito, el Espíritu Santo siempre viene y trae lo que necesito tener presente. A Dios gracias. Ayer alguien me decía en el grupo que teníamos el viernes, me recordaba algunas cosas del pasado y yo decía, yo no me acuerdo de eso. Y eso a veces es difícil porque se me olvida la gratitud que debo tener con personas que me han ayudado. Pero también me ha ayudado muchísimo para no tener tanta amargura con tantas cosas que me han hecho. ¿O no? Entonces le doy gracias a Dios y que los demás me perdonen. Si no le recuerdo su nombre, si no recuerdo una circunstancia. Pero sabe que cuando yo necesito dirección, siempre el Espíritu Santo viene con alguna cosa que hemos aprendido, que hemos oído, siempre. Entonces, de alguna manera, la salud mental, la salud emocional fortalecida con su vida espiritual. Y el tercer elemento para contrarrestar todo esto es sirva a otros. Sirva a otros. Cuando usted deja de mirarse y deja de vivir enfocando toda la atención sobre usted, su situación, su necesidad, y empieza a salir de usted a mirar cómo puede ayudar a otros, inmediatamente la perspectiva cambia. Y usted empieza a ver que debe ser agradecido, primer elemento, y que de alguna manera usted empieza a ver que su manera de ver las cosas cambia, perspectiva de salud mental, cuando usted empieza a conocer situaciones alrededor suyo y dice, estos están pasando la peor. Mire, cuando vea el noticiero lo que está pasando en el Guainía, en el Bichada, en Santander, y usted dice, uy, eso lo están pasando más difícil, ¿o no? Entonces, cuando yo salgo y empiezo a servir a otros, inmediatamente mi perspectiva cambia, mi gratitud crece y obviamente empiezo a vivir esa vida agradecida y abundante que Dios tiene para mí. Y perdóneme, esto se lo puede decir cualquier psicólogo que usted quiera. Pero cuando nos lo dice la Biblia, ¿qué decimos nosotros? Voy a preguntarle a mi psicólogo. Ojalá vaya a un psicólogo cristiano que le diga, mire, eso es así. Si usted tiene buenos pensamientos, es fruto de lo que usted alimenta a su mente. Si usted no tiene buenos pensamientos, revise qué le está dando de comer a su mente. Si usted tiene unas emociones que tienen conflicto y tiene problemas, revise qué está dándole de alimento a esas emociones. Por eso la Biblia nos habla de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Cuando uno tiene eso en abundancia, créame que las emociones empiezan a ser transformadas. Es que Dios sabe el diseño que hizo, que es perfecto o no. El asombro que nosotros tenemos ante el diseño humano es increíble. ¿Y quién fue el diseñador? Dios. Hoy estoy acompañando a una pareja que vive, ¿dónde fue que me dijeron? En Irlanda. No, en Liverpool. O sea, le pedí un autógrafo de Lucho. Viven en Liverpool. Una parejita. Y que están desarrollando su proyecto de vivir como pareja y casarse. Y bueno, han tenido dificultades, entonces por eso pidieron ayuda. Y lo hacemos virtualmente. Mire la ventaja de la virtualidad, la tecnología no es mala. Tiene que ser bien empleada.
Y una de las cosas que decíamos, porque la persona es muy razonadora, y le gusta la dinámica tecnológica, y cuando estábamos hablando vi que detrás de él había como 3 pantallas, o sea que es una persona que la pasa seguramente muy metido en la tecnología. Y le dije, y esos aparatos, me dijo, es la última tecnología. ¿Cómo era? Y le dije, ¿y funciona sola? Ah, no, me toca a mí accionarla. Muy bien. Puede ser última tecnología, pero siempre necesitará de usted para que pueda funcionar. Usted puede ser última tecnología, pero necesita de Dios, que es su diseñador, para que pueda funcionar. Si no, en la olla. Todo lo que usted sabe, todo lo que usted tiene, todo lo que usted ha aprendido, toda la experiencia que ha adquirido, si no es Dios quien actúa ahí, eso es perdido. Es un potencial que se está desperdiciando. Por eso es importante servir. Y cuando Dios le dice que sirva, sirva. Hay muchas oportunidades de servicio dentro y fuera de la iglesia. Pero haga que su vida tenga esas 3 cosas. ¿Cuáles son? Gratitud, salud mental y emocional y servicio. Esas 3 cosas ayudan mucho contra esa presión de la situación, incertidumbre hacia el futuro, presión económica difícil, sufrimiento y dolor. Salga de usted y va a empezar a ver que el mundo no es tal como usted lo estaba viendo hasta ahora. Muy bien, esos 5 elementos ahí, de cómo correr todavía nuestro restante camino como lo corríamos al principio. Que sigamos adelante como veníamos. Pablo les dijo, yo no sé quién los estorbó. Bueno, ya tenemos 5 estorbos que pudieron actuar en la vida de ellos para que no corrieran como estaban haciendo. No sé si Dios le muestra a usted más estorbos. Si los encuentra, quítelos y corra con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y sea fiel y firme al Señor en su fe, mucho más allá de los 10, 20, 30 o 40 años que lleva. Todavía nos queda vida por caminar con el Señor. ¿Está bien? Vamos a orarle al Señor y vamos a darle gracias. Señor, en el nombre de Jesús te doy gracias porque tú eres un Dios bueno, eres un Dios fiel, que nos ayudas siempre, siempre nos ayudas. Nosotros no podemos decir que nos has dejado, nos has abandonado, nunca lo has hecho. Lo hemos visto en los momentos buenos porque eres tú quien ha facilitado las cosas, y los hemos visto también en los momentos difíciles porque eres tú quien nos ha sostenido a través de las circunstancias. Cuando miramos hacia atrás, más tiempo, menos tiempo, todos y cada uno tenemos situaciones que enfrentamos de desafíos y que tú, oh Dios, estuviste allí para ayudarnos a sobreponernos, a aprender en el proceso y crecer en la fe. Todos y cada uno de nosotros lo tenemos, Señor. En grado más, en grado menos. Y eso nos ayuda para que estas presentes, sabemos que no son ni las más difíciles ni las últimas necesariamente. Pero podemos seguir adelante confiando en ti, estando fieles y firmes a ti. Y gracias, Señor, porque todo esto de nuestra relación contigo, diaria, personal, individual, más la comunidad con la que nos acompañamos en el caminar cristiano, siempre nos va a ayudar a superar el desaliento, el desánimo, y nos va a ayudar a fortalecer la fe. Permítenos seguir haciéndolo o comenzar haciéndolo, a mantener una relación personal íntima, fuerte contigo, a través de la oración, la Biblia, y a podernos rodear, Señor, de esta comunidad de fe que nos das para el apoyo que necesitamos mutuo. Permítenos juntos ayudarnos. Este libro de Gálatas dice al final eso, que tenemos que estar juntos, caminar juntos, que toda esa experiencia individual que es de bendición tiene que convertirse también en bendición para otros. Gracias por cada persona en la iglesia. Te pedimos, Señor, que les bendigas. Le pedimos al Espíritu Santo que a cada uno le dirija con sabiduría, les recuerde constantemente las cosas que necesitan ser recordadas y que les ayude a superar las cosas que necesitan ser dejadas atrás. Que el Espíritu Santo de Dios sobre su vida se mueva y que ese Espíritu Santo de Dios se nos fue dado para ser nuestra guía, compañía, para ser nuestra fortaleza, esté en usted vigente todo el tiempo, para que en lugar que, como Pablo dijo de los de Galacia, no sé quién les estorbó para que corrieran, para que dejaran de correr, nosotros podamos decir,
Señor, gracias porque la iglesia me ha ayudado a mí para seguir corriendo en mi fe, para no detenerme, para no desmayar. Gracias porque, Señor, el cuerpo me ha servido. Mi ministerio de hombres, de mujeres, de jóvenes, de profesionales, de niños, el ministerio de parejas me ha ayudado, Señor, a superar esos momentos difíciles, a celebrar los momentos placenteros. La edificación en tu palabra me ha ayudado, Señor, a que el mundo no presione como muchas veces lo hace y que sobrepase tus principios. Vivo por los principios que tú me das y he visto que vivir conforme a ellos siempre trae bendición a mi vida. Sí, Señor, hoy, comenzando este segundo semestre, estamos apenas arrancando el segundo semestre, permítenos que sea mejor que lo que fue el primero. Pero tiene que comenzar en nuestra vida espiritual. Tiene que comenzar en nuestra relación contigo. Y de ahí en adelante danos capacidad, fuerza, entendimiento, abre puertas, muestra caminos a través de los cuales vas a manifestar siempre en medio de la incertidumbre, en medio de las situaciones económicas difíciles, en medio del sufrimiento y del dolor, que tú estás al frente y tienes el control. Y que ninguno de los que en ti han confiado jamás ha sido avergonzado. Los que en ti hemos confiado, tú siempre nos has levantado en alto, Señor. Gracias te damos por eso. Te pedimos, Señor, por los enfermos que tenemos. Oramos para que el Señor en su poder los levante de su quebranto. Reconocemos y admitimos esas limitaciones propias del tiempo, pero no dejamos que ellas se vuelvan excusa para poder seguir avanzando. Puede que nuestro ritmo ya no sea tan acelerado, nuestro paso tan rápido, pero seguimos caminando y queremos apoyar a los jóvenes, a los niños, para que ellos que ahora comiencen desde el principio bien y se mantengan fieles hasta el final. Si vienes antes, Señor, lo celebraremos juntos. Si partimos antes de que regreses, también estaremos satisfechos sabiendo que no fue en vano. Gracias te damos y te bendecimos. Permite, Señor, que tu favor esté con nosotros esta semana y que nosotros podamos honrarte a ti en todas las cosas. En el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Que Dios me les bendiga. Lunes comenzamos Alborada, 6 de la mañana. El martes estamos estudiando un tema en el ayuno del Espíritu Santo. Comenzamos la semana pasada, vamos a terminar esta. Les invitamos también para que nos sintonicemos con lo que necesitamos y avancemos como debemos. Que Dios les bendiga.